Hola hermanos, el día de hoy, 17 de julio del 2024, es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Ok, mire, hoy les voy a hablar de un santo que fue muy popular en la Edad Media, muy, muy popular, pero dado que realmente los elementos históricos que sustentaban esta devoción no son lo suficientemente, llamémosle, sólidos, entonces en la reforma de 1969, cuando se revisó el santoral, pues fue quitado de, como una memoria propiamente. Y entonces hoy en día existe, insisto, la devoción, no es ningún problema realmente, pero y hay parroquias que se llaman así, ¿eh? San Alejo Mendigo, le dicen algunos, o San Alejo, San Alexis también es el mismo nombre, fíjense ustedes. Y resulta que la leyenda que cuenta su vida es de algunos siglos posteriores a el momento de su muerte, porque se supone que ha muerto en el año 412, en un 17 de julio, en Roma. Ahora fíjense la historia. Resulta que esta vida de San Alexis, que ya les digo, del siglo XI, finales del siglo X, inicios del siglo XI se supone, esta vida de San Alexis lo que cuenta es que él era romano de una familia noble, incluso se ponen los nombres, Eufemiano y Agalé, que eran sus papás. Él era hijo único y entonces, claro, después de mucho tiempo estaban pidiendo el nacimiento de un hijo, porque él debe haber nacido a finales del siglo IV. Y él era, vamos, vivía con muchísimo lujo, pero él no quería eso. Él lo que quería era, porque miraba tanta pobreza y él lo que quería era servir a los pobres. Pero obediente a sus padres, decide pues complacerlos porque ellos le preparan una boda, lo casan y la noche de bodas él habla con la esposa y le dice, no se consumó el matrimonio evidentemente, y le dice, mira, es que lo mío no es esto. Y ella más bien es la que, según dice la leyenda, lo animó para que siguiera la vida que le dictaba el Señor. Y entonces, por miedo a sus padres, el dolor, no por miedo a que lo fueran a castigar, no, sino por miedo a herirlos más, decide ir hacia el oriente, de hecho se encamina hacia Siria y finalmente llega a Edesa. Estuvo en la Odisea, bueno, hay un montón de parte de la leyenda, no cuenta varios lugares, incluso los lugares que frecuentó Pablo, fíjense ustedes. Y entonces llegado a Edesa, ahí se queda él como mendigo. Y el tema es que además curaba a algunos enfermos porque tenía algunos conocimientos de medicina. Y el tema es que incluso los familiares habían enviado mensajeros por todo el imperio para buscarlo. Y había habido el rumor de que estaba ahí en Edesa, fueron, lo encontraron, pero no lo reconocieron, incluso le dieron limosna. Y lo que cuentan es que estaba en la puerta de la iglesia de Santa María, ahí rezaba y parece, hay una doble versión, pero yo le digo que es muy legendario, ¿no? Que la Virgen se le apareció al sacristán de esa iglesia y le dijo que aquel hombre que estaba en la puerta, ese pordiosero, era un hombre de Dios. Luego estaba el otro detalle que parece ser que el Cristo que estaba ahí en la iglesia le habló y habló con él. Bueno, hay un montón, como les digo, un montón de detalles bastante legendarios, bellos, muy bonitos, ¿sí? Y luego parece ser que lo reconoció un romano que andaba por ahí y entonces se vio él obligado a volver a huir y entonces regresa a Roma. Y al llegar a Roma se presenta a la casa de los papás como un pordiosero, como un mendigo. Le dieron limosna, no lo reconocieron y le dieron trabajo. Y entonces se queda trabajando, aquí viene parte de la leyenda, supuestamente se fue 17 años de su casa y luego regresa y está 17 años viviendo debajo de una escalera, ahí sirviendo, haciendo todos los trabajos que le pedían, aguantando las ofensas, porque resulta ser que él era un hombre de mucha piedad y entonces los demás compañeros se burlaban de él, porque era demasiado piadoso y entonces se burlaban de él. Y aquí es donde la dificultad de lo legendario, ¿no? Se dice que se enfermó gravemente y cuando estaba muy enfermo mandó a llamar a los papás. Ellos llegaron y ahí les confesó que él era su hijo. Y entonces lloraron juntos, se abrazaron y ahí murió él. Otro detalle dice que escribió una carta y que cuando ya había muerto leyeron la carta en la que él decía que él era el hijo de ellos y vieron que el rostro de él era un rostro angelical en el momento de morir. Otra tradición, pero les digo, o sea, es que es muy legendario, ¿no? Dice que, ¿cómo se llama? Que él escribió la carta, la agarró en la mano y solo el papá
logró, cuando ya había muerto, destrabarle los dedos para poder leer la carta. Y ahí se dieron cuenta que era su hijo. En fin, ya les digo, es un montón de leyendas bonitas. A las reliquias, alguna parte de las reliquias incluso está allá ¿cómo se llama? En Turquía. Bueno, ahí hay un montón de detalles, ¿no? Bueno, perdón, se me había olvidado una más de las posibilidades. Dicen que murió pobre allá en Edesa, en un hospital, y antes de morir, él fue el que contó que era de una familia noble romana. Y ta, ta, ta. Bueno, ya les digo, el asunto es que quedó suprimida su celebración precisamente por esto que les digo que hay muchos elementos legendarios. ¿Sí? Yo sé que algunos van a decir, yo conozco un sacerdote querido, solo riendo se pasa, Alejo, y tengo varios amigos que se llaman Alexis. Bueno, pues les cuento que su santo es dudoso en cuanto a su historia de su existencia. Al menos probablemente está basado esto no en alguna persona real, pero que se magnificó un tanto o mucho el tema de su figura. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos el libro del profeta Isaías. Acuérdense, ahora leemos el capítulo 10, versículos del 5 al 7 y luego del 13 al 16. Esto dice el Señor. Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piense así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano alcancé la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ya ven ustedes, ¿no? Estamos ante el acontecimiento de la caída del reino del norte, el reino de Israel. Sennacherib, que es el rey de Asiria, pues se considera a sí mismo como todopoderoso, ¿no? Como el que tiene, digamos, él puede hacer, yo soy inteligente, todo está al alcance de mis manos, la riqueza de los pueblos, todo, yo soy como un gigante, ¿ya? Y pues ahí está. Pero el Señor dice, bueno, es bonita la imagen, ¿no? ¿Acaso puede el hacha presumir de aquel que la tome en la mano? Por eso comenzaba el texto que hemos leído, Asiria, bastón de mi ira. ¿Ah? O sea, es Dios el que dirige la historia. Claro, alguno dirá, padre, pero es que está difícil creer esto, ¿no? Porque es una historia muy dolorosa y nosotros que creemos en Dios, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué todo esto? Bueno, acuérdense que aquí por eso lo que dice, ¿no? Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte. Se refiere al reino de Israel, o sea, se refiere al reino del norte. Contra una nación impía voy a guiarte. Ese es el detalle. Israel acuérdense, Israel norte, Judá sur, o sea, estamos hablando del reino del norte. Pues se había alejado demasiado de Dios. Y esto es, miran su destrucción, la destrucción de Samaria, de Betel y todo esto, lo miran más bien como es bonito esta manera, ¿no? De releer la historia vista en categorías de sacralidad. Es una historia sagrada, es historia de salvación. A nosotros, ay señor, hay veces que no nos gusta, ¿no? Esto de los golpes que nos dan la vida. ¿Quién le va a gustar? Ni que fuera usted masoquista, ¿verdad? Claro que no, no nos gusta, no nos gusta. No aceptamos tan fácilmente el sufrimiento, seamos honestos. Pero ahí nos está educando el Señor. A través de eso también el Señor nos está llevando por el camino que Él quiere. Fíjense el Evangelio de Mateo, que vamos a leer, capítulo 11, en este caso, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se ocupa la sencillez para entender el proyecto de Dios.
desde nuestra soberbia, como Sennacherib y como tantos miles a lo largo de la historia que se han opuesto a los planes del Señor y al final terminan siendo instrumento del Señor. Yo puedo hablar evidentemente de Sennacherib, de Ciro, el rey de Persia, de los Medos, ¿saben de quién? De Napoleón Bonaparte. Sí, porque Napoleón, siendo producto de la historia de la Revolución Francesa, ¿no? Y sobre todo del directorio y luego del consulado, eh, simpáticamente es él el que va a ayudar a que se restaure la iglesia en Francia. ¿Sí? Él ni cuenta se daba de lo que estaba haciendo. Claro, al final se dice que Napoleón se convirtió y murió en gracia, ¿no? Pero ahí está el detalle, o sea, es decir, nos cuesta entender esta historia, se necesita el ser sencillo, se necesita no creerse sabio ni entendido, porque es que miren, entre más soberbia le pongamos al asunto, peor nos va. Hay que pedir esa sencillez, esa vivir de manera tan descomplicada, tan sencilla, tan transparente, que podamos, perdón, no ser obstáculo para la gracia de Dios, sino oportunidad para que ella actúe. Así te ha parecido bien, Padre. Ese es el proyecto de Dios. Piénsenlo, o sea, por donde lo quieran ver. Por eso la Virgen va a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es una muchachita y en ella Dios opera, en ella Dios actúa. Sí, así es. Es decir, nosotros no podemos medir con categorías de este mundo, porque este mundo mide por el poder, por el tener, y por eso busca placeres sin reglas morales. Ese no es el plan de Dios. Por eso el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Hay que creer esto. Hay que creer firmemente que todo está en manos del Señor, incluso nosotros. Y si estamos en manos del Señor, ¿dónde está el miedo? ¿Por qué temer? Si estamos en mejores manos no podríamos estar. Les invito a hacer oración. Te damos gracias, Padre, por las personas que gozan del don de la fe y confían en ti, aunque caminen en tinieblas. Te damos gracias, Padre, por las personas que reconocen y lloran sus pecados y tienen un corazón compasivo con los que se equivocan. Te damos gracias, Padre, por las personas que se entregan a ti y con alegría ofrecen todo lo que tienen a los hermanos. Te damos gracias, Padre, por las personas de espíritu sencillo que no conocen el temor que acobarda ni la vergüenza que retiene. Te damos gracias, Padre, por las personas que saben descubrirte y disfrutarte en la presencia de las personas y las cosas. Te damos gracias, Padre, por las personas que viven la existencia como peregrinos y a la luz de la fe caminan en busca de la patria mejor, definitiva y verdadera. Te damos gracias, Padre, por las personas. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alejo Mendigo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.